UNED Derecho, videoclase. Para evitar grabaciones demasiado extensas, he considerado conveniente dividir la materia en dos videoclases. Esta primera, en la que vamos a tratar aspectos relativos a cuestiones generales del procedimiento, como su significado, la regulación, las clases, los sujetos, los principios o cuestiones básicas, y una segunda videoclase en la que analizaremos el concreto desarrollo del procedimiento, deteniéndonos en cada una de sus fases, desde la iniciación hasta la terminación. En la exposición se van a tratar todos los puntos que van a ser objeto de examen, sin perjuicio de que se pueda alterar en parte su orden. Comencemos ya por el significado del procedimiento. El artículo 105c de la Constitución española recoge uno de los principios fundamentales del derecho administrativo, que es la actuación a través de un procedimiento. Dice expresamente: la ley regulará el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos. Y añade después, garantizando cuando proceda la audiencia al interesado. Eso lo veremos en otra videoclase. Por tanto, es muy excepcional que exista un acto administrativo sin que haya habido un procedimiento previo. Toda la actividad administrativa que va a producir efectos en los ciudadanos o en cualquier operador jurídico se tiene que realizar a través de un procedimiento administrativo. Podemos decir que es la forma propia de la función administrativa. ¿Cómo puede definirse el procedimiento? ¿Cuál es el concepto? La sucesión de trámites de toda índole que tienen lugar necesariamente para que pueda dictarse un acto administrativo. En cuanto a la regulación del procedimiento, tenemos que remontarnos en su origen en nuestro país a la ley de 19 de octubre de 1889, conocida como Ley Azcárate. Esta ley estableció una serie de principios generales cuyo desarrollo se dejó a reglamentos de los distintos departamentos ministeriales. Esto dio lugar en los años sucesivos a que se creara un cuerpo desordenado de normas que regían las diferentes acciones administrativas. Por tanto, hubo un afán de intentar unificar y reunir en un solo cuerpo, en un solo texto, las normas de procedimiento aplicables a los distintos departamentos ministeriales. Este afán se concretó en la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958. Posteriormente, con la promulgación de la Constitución española, en el año 78, el artículo 148.1.18 otorga al Estado competencia exclusiva sobre el procedimiento administrativo común. Dice, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las comunidades autónomas. A partir de este momento podemos decir que la necesidad de un procedimiento se convierte en una exigencia de que la administración pública esté sometida a la ley y al derecho, que es un principio proclamado en el artículo 103.1 de la Constitución, en relación con el 105c que hemos dicho, de la actuación administrativa que debe someterse a un procedimiento administrativo. En este marco se produjo la aprobación de la Ley 30/92, actualmente vigente, de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común. Esta ley asumió la mayor parte de los contenidos anteriores, pero sí que es cierto que introdujo novedades en algunos temas importantes, como el silencio o el régimen de recursos administrativos, que han sido criticadas por la doctrina de una manera reiterada. Por tanto, esta ley ha sido objeto de reforma en diversas ocasiones. Una de las más importantes ha sido la operada por la Ley 4.1999 en todo lo que respecta al silencio administrativo. Esta ley, como hemos dicho, ha sido actualmente derogada y sustituida por las leyes 39/2015 y 40/2015, y con ellas se vuelve a establecer la separación entre la regulación orgánica de la Administración, a la que se destina la Ley 40, y su procedimiento administrativo regulado en la Ley 39. Vamos a ver cuál es el ámbito de aplicación de la ley. Dice que se aplicará a todas las administraciones públicas y al sector público institucional. Las administraciones públicas están compuestas por la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y las entidades que integran la administración local. Por su parte, el sector público institucional se integra por las universidades públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público, dice, vinculadas o dependientes de las administraciones públicas, también las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las administraciones públicas, cuando lo establezcan sus reglas específicas y, en todo caso, si ejercen potestades administrativas. Y, por último, la actuación administrativa de los órganos del Congreso, del Senado, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo,
salvo lo dispuesto en su normativa específica. Vamos a ver las clases de procedimiento. Las formas de actividad administrativa son diversas, por tanto, son también diversos los cauces formales para llevar a cabo estas formas de actividad, de modo que no se puede hablar de un único tipo de procedimiento administrativo, sino de diferentes procedimientos en función de las formas de actividad administrativa. Ante todo, tenemos que distinguir entre procedimientos triangulares y lineales. Los primeros son aquellos en los que el órgano administrativo está en una situación de imparcialidad e independencia respecto a dos partes que tienen intereses contrapuestos. Sería un poco semejante al proceso judicial, donde el juez se sitúa por encima y las partes con intereses contrapuestos. Y en el ámbito administrativo nos referimos, por ejemplo, a la actividad administrativa arbitral. Los procedimientos lineales, por su parte, son aquellos en los que la Administración es parte y órgano decisor al mismo tiempo. Pero también tenemos otras clasificaciones de procedimientos administrativos. Por ejemplo, siguiendo a Giannini, podemos distinguir entre procedimientos declarativos, aquellos que atribuyen cualificaciones jurídicas a cosas, personas o relaciones, procedimientos y procedimientos constitutivos, que son aquellos que tienen por objeto el nacimiento, modificación o extinción de situaciones subjetivas. Dentro de estos podemos encontrar procedimientos expropiatorios, concesionales, autorizativos, en función del objeto perseguido. También dentro de los procedimientos constitutivos podemos referirnos a procedimientos simples o complejos. Los simples son aquellos en los que se persigue un único interés público, es decir, que van a estar integrados por una o pocas actuaciones administrativas, como puede ser la obtención de una licencia de caza. Los procedimientos complejos persiguen varios intereses públicos y son numerosas las actuaciones administrativas que los integran. Por ejemplo, la aprobación de los planes de urbanismo. Otro tipo de procedimientos son, por ejemplo, los organizativos, que tienen por objeto la creación, modificación o extinción de personas jurídicas, órganos o la actividad de control. Los procedimientos sancionadores, a través de los cuales la Administración ejerce su potestad sancionadora, o los procedimientos ejecutivos, a través de los que se materializan los contenidos de los actos administrativos. Por otra parte, también desde la perspectiva de la norma que rige los procedimientos, podemos encontrar un considerable número de procedimientos. Vamos a ver quiénes son los sujetos del procedimiento administrativo. Por una parte tenemos el titular de la competencia, es decir, el órgano administrativo de la administración pública, y por otra parte los sujetos pasivos, interesados o afectados en el procedimiento. Estos pueden ser, como veremos, personas físicas, jurídicas u otras administraciones públicas. El órgano administrativo, todo lo relativo a los órganos, su competencia, el ejercicio, los medios para su ejercicio, se encuentra regulado en la Ley 40/2015. Y aquí se recogen también las técnicas de abstención y recusación a las que nos vamos a referir. La ley recoge unos supuestos que, si concurren en el órgano administrativo, éste tiene que abstenerse de conocer de ese procedimiento concreto. Y en el caso que no lo haga, las partes podrán promover su recusación. Agrupa las causas de abstención en el artículo 23 en 5 categorías. En primer lugar, dice, tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro cuya decisión pueda influir en aquel, o si se trata de persona jurídica, ser administrador de la sociedad o de la entidad interesada, o dice tener litigio pendiente. Segundo lugar, el vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable, parentesco de consanguinidad hasta el 4º grado o parentesco de afinidad al 2º grado con cualquiera de los interesados, o en el caso de personas jurídicas, con los representantes legales, mandatarios o asesores que intervengan en el procedimiento, o compartir despacho profesional con alguno de ellos. En tercer lugar, la amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los anteriores. En cuarto lugar, haber intervenido como perito o testigo en el procedimiento. Y por último, tener relación de servicio con persona natural o jurídica o haber prestado servicios profesionales de cualquier índole durante los 2 años anteriores. La concurrencia en el órgano administrativo de cualquiera de estas causas de abstención, recogidas en el artículo 23, obliga al titular del órgano a abstenerse, a separarse del procedimiento y a abstenerse de intervenir en el mismo. Esto se comunicará al superior, que resolverá lo procedente. Ahora bien, también puede ser el órgano superior el que dirija una orden al inferior para que se abstenga de intervenir en el procedimiento. En este caso, la no abstención dará lugar a la responsabilidad del órgano, pero no implicará necesariamente la invalidez de los actos en los que el órgano haya intervenido. Ahora bien, si
el propio órgano administrativo no plantea su abstención, son los interesados los que pueden promover la recusación. Está regulado en el artículo 24. La pueden plantear en cualquier momento del procedimiento, por escrito y expresando la causa o causas en que se funde. ¿Cómo se tramita la recusación? Se pone en conocimiento del órgano recusado y al día siguiente deberá manifestar a su superior si concurre o no la causa que se ha alegado. En el caso de que el órgano la acepte y el superior también considere que concurre, acordará la sustitución del órgano. Ahora bien, si la niega, tendrá que ser el superior el que resuelva en el plazo de 3 días. Y para esto se valdrá de los informes pertinentes o de las comprobaciones que considere oportunas. Hay que señalar que no cabe recurso contra las resoluciones adoptadas en esta materia, sin perjuicio de que los interesados, cuando planteen un contencioso administrativo, posteriormente aleguen la recusación previa. La otra parte en el procedimiento son los interesados, ya lo hemos dicho, pueden ser personas físicas, jurídicas, otras administraciones públicas. La ley recoge un concepto, usa un término genérico de interesado, y a él se refiere el artículo 4, que es semejante al de la ley anterior. Dice que son interesados, en primer lugar, quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos. Se incluyen aquí también las organizaciones o asociaciones que representan intereses económicos y sociales. Son las determinadas asociaciones que defienden intereses difusos, colectivos, que pertenecen a una colectividad, como pueden ser las asociaciones de vecinos o las asociaciones de consumidores y usuarios. En segundo lugar, dice la ley, los que serán interesados, los que sin haber iniciado el procedimiento tengan derechos que puedan resultar directamente afectados por la resolución que se adopte en el mismo. Y en tercer lugar, aquellos que tengan intereses legítimos, individuales o colectivos, que puedan resultar directamente afectados por la resolución que se dicte, siempre que se personen en el procedimiento antes de que haya recaído resolución definitiva. En este caso es necesaria la personación. Pero además, para estar y actuar en el procedimiento, la ley exige tener capacidad de obrar. La capacidad de obrar se regula en el artículo 3 y dice que la tendrán, en primer lugar, las personas físicas o jurídicas que la ostenten con arreglo al derecho civil, a las normas de derecho civil. También la tendrán los menores de edad para el ejercicio y defensa de los derechos o intereses cuya actuación permita el ordenamiento jurídico sin la concurrencia o la comparecencia de la persona que ostente la patria potestad, la tutela o la curatela. Si son menores incapacitados y la sentencia de incapacitación justamente se extiende a estos extremos, deberán concurrir en el procedimiento a través de su representante. Y por último, la ley extiende la capacidad, cuando lo declare expresamente, a grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica o patrimonios independientes y autónomos. En el procedimiento administrativo también es posible actuar a través de un representante, es posible la representación. En este caso, las actuaciones se entenderán con el representante, salvo que el interesado haga una manifestación en contrario. La ley de procedimiento no establece una representación profesionalizada, es una representación voluntaria, es decir, que puede ser representante cualquier persona que tenga capacidad de obrar. Sí que es cierto que el artículo 5.7 ha introducido una suerte de representación profesional, una especie de gestor, pues dispone que las administraciones públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. ¿Cómo puede acreditarse la representación en el procedimiento? Tenemos que diferenciar los actos y gestiones de mero trámite, en cuyo caso no es necesaria acreditar la representación, pues esta se presume, de cuando se pretende formular reclamaciones, desistir instancias o renunciar derechos en nombre de otra persona. En este caso sí que deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. La forma normal es la comparecencia personal, denominada apud acta, y actualmente con la nueva ley la comparecencia electrónica. Esto se hará en la sede electrónica correspondiente o a través de su inscripción en el registro de apoderamiento de la administración electrónica, de la administración pública competente. Se recoge aquí, por tanto, la necesidad de que todas las administraciones públicas cuenten con un registro electrónico de apoderamientos. Ahora bien, por el principio de eficacia, la ley permite también que las administraciones públicas que no puedan contar con ese registro se adhieran al registro de la Administración del Estado. La falta o insuficiencia de representación no anulará los actos, se dará a la parte un plazo
de 10 días para poder subsanar la falta o aportar la representación. Vamos a ver ahora los derechos de los interesados. Aquí tenemos que distinguir aquellas personas que son ya interesados, es decir, que forman parte de un procedimiento, de los derechos de cualquier persona que tenga capacidad de obrar ante las administraciones públicas, es decir, los derechos de los ciudadanos. Vamos a empezar por estos. Están regulados en el artículo 13 y son el derecho a comunicarse con las administraciones públicas a través de los puntos de acceso general electrónicos. Este es un derecho introducido con la nueva ley. El derecho también a ser asistidos en el uso de medios electrónicos. Aquí tenemos que hacer un inciso, permítame un inciso. La ley potencia, como hemos dicho, que las relaciones entre la administración y los interesados se hagan a través de medios electrónicos. Sin embargo, parte del principio de libre elección, permite que todavía se elija entre los medios tradicionales y los medios electrónicos, a excepción de unos supuestos. Estos son las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica y aquellos que ejerzan una actividad profesional que requiera la colegiación obligatoria. Se incluyen aquí especialmente los registradores mercantiles, los registradores de la propiedad y los notarios. Continuamos con los derechos. Otro de los derechos de los ciudadanos es el derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de la comunidad autónoma, un derecho que estaba ya en la ley anterior. El derecho de acceso a la información pública, archivos y registros, que se hará de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Un derecho que parece obvio pero que en ocasiones no lo es el derecho a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos. Otro es el derecho a exigir las responsabilidades a las administraciones públicas y a sus autoridades, de acuerdo cuando legalmente proceda. También el derecho a utilizar los medios de identificación y firma electrónica que estén contemplados en la ley. Y por último, el derecho a la protección de datos de carácter personal, en especial el derecho a la seguridad y confidencialidad de los datos que obren en poder de las administraciones públicas, en sus archivos, sistemas o aplicaciones. A lo que la ley añade también cualesquiera otros derechos reconocidos por la Constitución y las leyes. Además de estos derechos, aquellos que sean parte en un procedimiento, los interesados en el procedimiento, la ley les reconoce también otra serie de derechos que están regulados en el artículo 53. Estos son el derecho a conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de su procedimiento. ¿Cuál es el sentido del silencio administrativo? Es decir, si la administración no resuelve un procedimiento, el silencio va a tener efectos positivos o efectos negativos. ¿Quién va a ser el órgano competente para instruir y para resolver? Y derecho a obtener copia de los documentos que obren en el expediente. Cuando se trate de la relación a través de medios electrónicos, el derecho se ejercerá a través del punto de acceso general electrónico de la Administración. Otro derecho es el derecho a identificar a las autoridades y personal de las administraciones que tramiten los concretos procedimientos. Otro es el derecho a no presentar documentos originales, salvo que la ley los exija expresamente. O el derecho a no presentar documentos que no estén exigidos por las normas aplicables al concreto procedimiento o que se encuentren en poder de las administraciones o que hayan sido ya expedidos por las propias administraciones. Un derecho fundamental es el de formular alegaciones, utilizar los medios de defensa de prueba admitidos por el ordenamiento jurídico y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento. Todas estas alegaciones y documentos, como veremos en otra videoclase, deberán ser tenidos en cuenta por el órgano administrativo al redactar la propuesta de resolución. También el derecho a obtener información y orientación sobre los requisitos técnicos o jurídicos que rigen para las concretas actuaciones que se proponen realizar. Y por último, el derecho a ser asistidos de un asesor cuando lo consideren conveniente para la defensa de sus intereses. Hemos visto que la representación es voluntaria y normalmente no se exige la comparecencia de abogado o la actuación a través de un abogado, no es preceptiva en la Ley de Procedimiento Administrativo, pero sí que se introduce esta precisión que permite ser asistidos por un asesor cuando los interesados lo consideren conveniente. Además, en los procedimientos de naturaleza sancionadora, los interesados tendrán el derecho a ser notificados de los hechos que se les imputen y de las infracciones que tales hechos pueden constituir, así como de las posibles sanciones que se puedan imponer. También deberán conocer quién va a ser el órgano competente para instruir y para resolver y qué norma le atribuye dicha competencia. Y otro derecho fundamental en el ámbito sancionador es el derecho a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario, semejante al que existe en el proceso penal en el ámbito administrativo sancionador.
Por último, vamos a referirnos brevemente a algunos de los principios fundamentales, principales del procedimiento administrativo y algunas cuestiones básicas. Comenzamos por los principios contradictorio e inquisitivo. Ambos principios se encuentran en el procedimiento administrativo. El principio contradictorio supone que el protagonismo en el procedimiento lo tienen las partes y es a instancia de estas cómo se va pasando de una fase a otra, esa instancia de las partes. Tenemos muestras de este principio en muchos puntos del procedimiento, por ejemplo, la posibilidad de iniciación del procedimiento a instancia de parte, el derecho a personarse de los posibles afectados, que hemos visto, el derecho a formular alegaciones, de acceso al expediente en cualquier momento, de proponer pruebas. Estos son muestras del principio contradictorio. Se encuentra expresamente recogido en el artículo 75.4, que dice que el órgano instructor deberá adoptar las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción e igualdad de las partes en el procedimiento. Sin embargo, en el procedimiento administrativo es predominante el principio inquisitivo de impulso o dirección de oficio. ¿Por qué? Porque se busca la celeridad y la economía del procedimiento. Esto además ha sido reforzado con la nueva ley, en la reforma. Tenemos muestras de este principio también en numerosas ocasiones. Por ejemplo, la iniciación de oficio, el impulso de oficio, el desarrollo de oficio de los actos de instrucción, la apertura de un periodo de prueba de oficio y, muy importante, la posibilidad que tiene el órgano administrativo de extender el contenido de la decisión a las cuestiones planteadas en el expediente y aquellas otras que puedan derivarse del mismo, aunque no hayan sido planteadas por los interesados. Directamente relacionado con el principio anterior se encuentra la celeridad y la eficacia, recogido en el artículo 71. Además, para lograr la eficacia, el principio de simplificación administrativa permite al órgano que se acuerden en un solo acto todos los trámites que por su naturaleza admitan un impulso simultáneo y que no sea obligado su cumplimiento sucesivo. Otro principio muy importante es el de publicidad y transparencia. Se encuentra recogido en la Constitución, en el artículo 105b, que dice: la ley regulará el acceso a los archivos y registros administrativos salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, a la averiguación de los delitos o a la intimidad de las personas. En cuanto a este principio tenemos que distinguir dos aspectos que ya hemos adelantado. El derecho de los interesados en un procedimiento de acceso en todo momento al expediente que les afecta al expediente administrativo y el derecho de toda persona de acceso a la información pública, de acceso a los archivos y registros. Se encuentra regulado en la ley que ya hemos mencionado, 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que establece algunas limitaciones al mismo, en especial las derivadas de la Ley Orgánica 1599 de protección de datos de carácter personal. Por último, el principio de gratuidad en el procedimiento. La ley no contiene una mención expresa a la gratuidad en el procedimiento, pero sí se desprende de su carácter inquisitivo, en especial en el ámbito sancionador. Esto no quiere decir que las partes no tengan que abonar los gastos que se deriven de las pruebas por ellos propuestas. Hasta aquí la primera videoclase sobre procedimiento administrativo. Muchas gracias por su atención.